Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Futuro del Trabajo, un podcast que producimos desde Future for Work Institute para repasar las tendencias emergentes en el mundo del trabajo y particularmente en el mundo de la gestión de personas en las organizaciones. Uno de los temas que abordamos con frecuencia en nuestras charlas, en nuestros seminarios, en los contenidos que publicamos en nuestra web, tiene que ver con la necesidad que tienen las empresas de responder rápidamente a un entorno volátil, a un entorno muy turbulento, donde las soluciones que les han funcionado hasta ahora no tienen por qué seguir funcionándoles ante esas nuevas situaciones. Y una de las cosas que estamos viendo, por las que se preocupan cada vez más empresas, es por la necesidad de conseguir un equilibrio entre lo que es el alineamiento de sus personas, pero sin privarles de la autonomía necesaria para poder responder rápido ante esos nuevos desafíos que surgen en el entorno. Entonces, para hablar de esto, hoy vamos a enfocar el episodio de hoy en una herramienta muy concreta que nos puede ayudar frente a este desafío. Me refiero a los llamados OKR. Y para hablar de los OKR, hoy junto a Rafa Díaz, que lo tengo al otro lado del micrófono. Hola, Rafa. Hola, Santi, ¿qué tal? Y a un servidor, Santi García, pues nos acompaña Javier Martín. Javier Martín es director de Innovación Abierta en Singular, un interesantísimo ecosistema de innovación tecnológica, y para nosotros pues es un placer tenerte aquí. Hola, Javier, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Pues un placer tenerte con nosotros. Si te parece, para empezar, a nosotros nos gustaría un poco centrar el tema, ¿no? Si alguien te preguntara, así de manera muy resumida, ¿qué es esto de los OKR? Y tuvieras, pues eso, menos de un minuto para explicarlo, ¿tú qué le dirías? Bueno, pues empezamos por una definición así un poco teórica. Vamos a verlo como un sistema de gestión por objetivos enfocado en los resultados y basado en las personas, ¿no? Y vamos a ver qué es cada una de esas partes, ¿no? Sistema, pues porque nos va a ayudar a gestionar quizá de una manera más eficiente, más práctica. Nos va a permitir que desarrollemos una serie de hábitos, unos buenos hábitos para ser más productivos, ¿no? Enfocado en los resultados y también los objetivos inicialmente. Al final un OKR está formado por un objetivo y unos resultados clave. Y el resultado no tiene que ser simplemente una métrica como un KPI, sino realmente una medición de la aportación de valor. Y finalmente, basado en las personas. Como tú has dicho, la autonomía de las personas, la iniciativa, la responsabilidad, pues son aspectos a desarrollar y que tendría como ese resultado final, ese alineamiento. Si todos usamos el mismo sistema, nos organizamos por objetivos, nos enfocamos en los resultados, pues lograríamos ese sueño, ¿no?, de que una organización pues cada vez funcione de una manera más óptima. Oye, y Javi, y una pregunta. ¿Y esto en qué se diferencia, ¿no?, del famoso Management by Objectives, ¿no?, del que pues muchas organizaciones llevan hablando durante décadas ya? Claro. Bueno, esto sería una evolución. Por un lado, creo que se han añadido bastantes elementos para concretizarlo, para hacerlo mucho más práctico, elementos que precisamente tienen que ver con la productividad, ¿no? Por ejemplo, Management by Objectives no define cuántos objetivos son los óptimos. OKR sí que te dice que debe haber un óptimo entre 3 y 5, pocos objetivos y en el corto plazo. Para mí esto es algo que hace que la gente sea más productiva, esté más enfocada. Si nos ponemos demasiados objetivos y demasiado a largo plazo, pues no vamos a tener esa capacidad de impacto como si son pocos objetivos en el corto plazo. Luego hay muchos elementos que luego, si queréis, entramos en detalle al respecto de la importancia de hacer seguimiento con los CFR, la importancia de que haya un equilibrio entre la parte cualitativa y cuantitativa. La gestión por objetivos tradicional, pues a lo mejor introduce los KPIs, pero no te dice de qué manera se relacionan los objetivos más estratégicos con los KPIs, y en OKR sabemos que tiene que haber ese equilibrio entre la parte cualitativa, que es el objetivo, y la cuantitativa, que son los resultados clave.
Entonces, a nivel de productividad, yo creo que hay una diferencia en cuanto a haber sido capaz de clarificar muchas cosas, ¿no? Y luego hay el segundo elemento es más de cultura de organización, que yo creo que podría ser como que se ha modernizado, ¿no? La gestión por objetivos tradicional, pues como es tradicional, pues es más jerárquica, es más basada en unas estructuras determinadas dentro de la empresa, con unos valores que quizás son de otra época, ¿no? Donde quizás se confía menos en las personas, donde se piensa que por decir lo que hay que hacer, pues la gente va a querer hacerlo o se va a poner a hacerlo, ¿no? Y sin embargo, OKR, desde luego, desde el principio tiene ese componente bottom-up, donde tenemos que encontrar un equilibrio entre el top-down que va a marcar las directrices y un poco la estrategia a seguir o quizá dar una visión más a largo plazo, más estructurada, y el bottom-up, que al final es el que va a tener que hacer la ejecución de todo eso y que si no está motivado, no está suficientemente involucrado, pues probablemente se va a crear esa gran separación entre lo que se quiere y lo que realmente se consigue, ¿no? Entonces, para lograr este cambio a nivel de la cultura, están los CFR, que es un elemento fundamental dentro del sistema de OKR, que es toda la parte de seguimiento, evaluación. El significado es conversaciones, feedback y reconocimiento, pero que también conlleva una parte muy importante de desarrollar un nuevo modelo de liderazgo basado en la mentorización y no tanto en decir a la gente lo que hay que hacer, ¿no? Sino decidimos conjuntamente qué es lo que queremos hacer, dónde queremos llegar, y luego los líderes acompañan a las personas a lograrlo. Eso yo creo que son las diferencias principales. Aquí, Javier, bueno, yo creo que has hecho una muy buena explicación y amplia, y ya me surgen 1000 preguntas relacionadas con todo este modelo. Pero antes de avanzar, yo creo que también es interesante, dentro de esa evolución del Management by Objectives hacia el OKR, un poco que nos contases un poco la historia, ¿no? O sea, ¿dónde aparece esto de OKRs? ¿Quién empieza a hablar de esto, este nuevo enfoque? Si nos puedes hacer un repaso. ¿A qué responde, no? También. Claro, Porque, a qué responde. claro. Y todos los que más o menos somos un poco curiosos de este tema, nos llega como casi todas las innovaciones que hubo en los 2000, como que venía de Google, ¿no? O sea, Google hizo muchas cosas muy innovadoras en un momento, Sí. pero nos puedes poner un poco, pues un poco de historia y cómo nace esto, cómo empieza a evolucionar, a qué responde y cómo llegamos hasta hoy, ¿no? Que ya, pues, yo creo que casi todo el mundo más o menos ha oído hablar de ellos, ¿no? Sí, pues sin duda Google tiene mucho que ver en todo esto y creo que hay una parte muy importante de los elementos principales, específicamente la función que cumplen los resultados clave, que claramente pues, se debe a Google, y también el que los OKRs deben ser ambiciosos y aspiracionales. Pero bueno, antes de Google estaba Intel, ¿no? Esto realmente nació en Intel, lo puso en marcha Andrew Grove, que era el CEO en ese momento, y me parece curioso, bueno, más que curioso, interesante, por qué decidieron poner en marcha este sistema, viniendo del modelo tradicional del Management by Objectives, básicamente porque la empresa estaba en peligro por la competencia que estaba sufriendo de las empresas japonesas de fabricación de microprocesadores, y entonces el lanzar OKR coincidió con lanzar un plan de choque para volver a recuperar el liderazgo en el mercado. Entonces, me parece que puede ser un ejemplo a seguir el hecho de tenemos un problema en la organización, vamos a utilizar esta herramienta al mismo tiempo que ponemos en marcha las soluciones correspondientes o como parte de las soluciones, o no tenemos un problema, pero sí que tenemos un plan o nos gustaría conseguir algo específicamente. En los ejemplos que yo conozco más representativos, pues muchas veces es gestionar correctamente el crecimiento, es resolver problemas a nivel de comunicación interna, y en este caso en Intel fue pues un problema de competencia, ¿no? Tenían que lanzar apresuradamente nuevos productos al mercado porque si no se estaban quedando obsoletos, y el resultado fue muy bueno
y lograron recuperar ese protagonismo o ese liderazgo en el mercado. Pero si vemos los OKRs de esa época de Intel, hay un elemento que no está en lo que es el sistema actual de OKR y es el papel que juegan los resultados clave. Ellos ponían mucho énfasis en definir los objetivos que querían lograr y marcaban como resultados clave las acciones que les iban a permitir lograr esos objetivos. Pero posteriormente en Google eso cambió en Google o en general en OKR, los resultados clave no es lo que haces, sino lo que ocurre después de haber hecho algo, ¿no? Por eso se llama resultado. ¿Qué ocurre? Que cuando le ponemos la palabra clave parece que es algo importante que hay que hacer, que es lo clave que tiene que ocurrir, pero no es que lo tengas que hacer, sino que va a ocurrir a posteriori, ¿no? Es como si fueses en una máquina del tiempo, no viajases en el tiempo y vieses qué es lo que ha ocurrido después de haber hecho actividades, tareas, proyectos, iniciativas y demás, ¿no? Es curioso porque cuando lees los OKRs de Intel pone medido a través de, ¿no? Queremos conseguir este objetivo, lo vamos a medir a través de, pero cuando te lees los resultados clave, que se supone que es lo que mides, realmente son tareas, ¿no? Eso lo podemos ver y además aprovecho para conectarlo con el siguiente hito que viene después de lo de Intel, que es el trabajo que hizo John Doerr para llevar los OKRs a Google. John Doerr era un inversor o trabajaba en un fondo de capital riesgo, que fue uno de los primeros que invirtió en Google, y entonces le contó este sistema a los fundadores de Google, les convenció o les gustó el sistema, y ya no sabemos cómo fue. El caso es que John Doerr lo llevó a Google y Google ha sido el que lo ha ido perfeccionando a lo largo de mucho tiempo, porque realmente pasaron más de pues como 15 años o más desde que Google empezó a utilizarlo hasta que John Doerr publicó el libro Mide lo que importa, que es la referencia en este tema. A raíz de la publicación del libro, pues empezaron a surgir mucho software dedicado a la gestión de los OKRs. Muchas otras empresas empezaron a utilizarlo, pero hasta ese momento lo usaba Google y lo usaban empresas en las que trabajaban ex empleados de Google, que lo habían decidido trasladar. Es cierto que esa influencia de Google pues, es muy grande, pero se puede decir que hasta 2017, que se escribe el libro de Mide lo que importa, pues no se ha llegado a popularizar. Y en esta historia el punto final podría ser un poco cómo somos capaces de, una vez que nos leemos el libro Mide lo que importa, realmente poder diseñar bien unos buenos OKRs, como nos gusta decir nosotros. Porque el problema es que cuando lees el libro, primero te lees los ejemplos de Intel y ya piensas que los resultados claves son tareas. Luego te dicen que sí, que los resultados claves se tienen que poder medir, pero los ejemplos que ves con otras empresas sigue habiendo mucha confusión. Y ahí es donde encontramos el principal problema y es el que nos enfrentamos nosotros cuando empezamos a utilizar en 2018 y empezamos a darlo a conocer y ayudar a otras empresas. Es que la dinámica tradicional de las personas es que cuando se ponen un objetivo, lo siguiente que piensan es en tareas. No piensan en cómo van a medir el impacto de esas tareas en la consecución del objetivo. Y eso es en lo que nosotros ponemos más énfasis, en que los resultados clave nunca deben ser tareas, sino que debe ser algo que ha ocurrido después de haber hecho las tareas. Claro, aquí hay un tema, yo creo que es muy importante, de terminología, ¿no? Porque estamos acostumbrados a utilizar el término objetivos en las empresas y cuando estamos hablando de OKRs, objetivos es una cosa, resultados claves son otra, tareas son otra. ¿Nos podrías explicar un poquito, ¿no? Cada uno de estos componentes y cómo se relacionan unos con otros? Sí, totalmente. Lo que dices, en el momento en el que alguien pone un objetivo, un OKR, que sabemos que está formado por objetivo y resultado clave, cuando empiezan a producirse conversaciones al respecto de OKR, muchas veces la gente le llama objetivo al resultado clave. Porque claro, como lleva un número, la gente piensa que por llevar un número ya es un objetivo, es algo que hay que conseguir ese número, ¿no? Y ahí es donde se cumple el otro, bueno, se produce el otro gran error
de los OKRs, que es convertir el resultado clave en un objetivo. Eso tiene incluso una ley, se llama la ley de Goodhart, y habla de que en el momento en el que ves un número, lo demás te olvidas de ello y lo importante es el número, ¿no? Como si hubiese algún tipo de beneficio o de premio por conseguir ese número. Entonces, bueno, aquí tenemos que intentar pues entender la importancia de que el objetivo tenga un componente cualitativo, bueno, o que el OKR en su conjunto, porque realmente deberíamos llamar objetivo al OKR, o sea, el conjunto de objetivo más resultados clave, el OKR es el objetivo. Pero ese objetivo tiene un nombre, ¿no? Que es el titular del objetivo, que es la parte cualitativa, ¿no? Que es la que realmente le da valor a lo que haces, ¿no? Y que no tiene por qué tener un principio y un final con un número de he alcanzado tal métrica y ya está, se acabó, ¿no? Por eso es importante no confundir un objetivo con una meta. Ponme un ejemplo, Javi, o sea, un ejemplo de objetivo, de lo que sería estrictamente un objetivo, bueno, según la a nivel terminología personal, por OKR. ejemplo, podría ser correr una maratón no sería un buen objetivo porque tiene un final que es los 42 kilómetros, llegas a la meta y ya se acabó. No hay nada más después, más allá de la celebración y de las agujetas, pero no hay como una intención de una mejora, ¿no? Tú mañana podrías apuntarte a una maratón sin haber entrenado, sería un desastre. No te ayudaría a convertirte en corredor, no te ayudaría a estar en forma, no te ayudaría a superar un reto porque lo normal es que no lo consigas. Entonces, tenemos que evitar que el objetivo sea una meta, que sea algo que tiene un número, que se consigue y ya está, y no viene nada después. Tenemos que intentar conseguir objetivos, por ejemplo, en este caso relacionado con la maratón, pues sería ponerme en forma, ser capaz de asumir determinado reto deportivo, tener una capacidad deportiva determinada, ¿no? O sea, es el desarrollarme deportivamente. Asociado con eso, habría un resultado clave que sí que sería ser capaz de correr una maratón en un determinado tiempo. Entonces, o acabarla, ¿no? Ya. O acabarla, sí, pero bueno, ya lo has puesto un número porque sabes que una maratón son 42 kilómetros. Entonces, Claro. tu objetivo es estar en forma a un nivel muy alto, porque una maratón es un nivel muy alto, pues el resultado clave es correr una maratón que son 42 kilómetros. Que tu objetivo no es tan alto, pues puedes poner una media maratón como resultado clave o puedes poner 10 kilómetros en una hora, por ejemplo, pues que es una cosa que te permitirá saber si estás en forma. Y luego están las tareas, ¿no? O sea, en este mismo ejemplo, ¿qué sería una tarea? Sí, y las tareas sería pues entrenar, apuntarte a un club, ir al gimnasio. Y aquí lo que suele ocurrir es que la gente precisamente lo que se pone como objetivo son tareas. Es apuntarse al gimnasio, es empezar a correr, ¿no? O sea, son lo que, o incluso cosas totalmente ridículas, que es como comprarse la equipación para poder correr, ¿no? Entonces parece que como eso, si lo pensamos así, suena muy ridículo, pero a veces en el ámbito profesional ponemos como objetivos disponer de las herramientas adecuadas para poder hacer determinada cosa, ¿no? Por ejemplo, una empresa que quiera darse a conocer podría decir que su objetivo es hacer una nota de prensa, ¿no? Pues hacer una nota de prensa es como comprarte las zapatillas para correr. Pues la nota de prensa se puede quedar en un cajón, igual que las zapatillas no puedes llegar a ponértelas nunca, ¿no? Entonces, hacer una nota de prensa no puede ser un objetivo, ni siquiera mandar la nota de prensa a los medios de comunicación, porque es como, no sé, ir al gimnasio, pero luego no hacer ninguno de los ejercicios a un nivel de rendimiento adecuado, ¿no? Porque los medios de comunicación a lo mejor no quieren publicar la nota de prensa porque les parece un rollo o porque no encaja con su línea editorial o lo que sea, ¿no? El objetivo debería ser relacionado con la notoriedad que te permite lograr esa nota de prensa. Entonces, no solo que la nota de prensa se publique, sino que llegue al público adecuado y que además ese público reaccione, porque imagínate que si se publica la nota de prensa y nadie te hace caso porque está pendiente de los titulares de un partido o de cualquier otra cosa, ¿no? Y han pasado absolutamente de lo tuyo, ¿no? Entonces,
encontrar ese equilibrio entre un objetivo cualitativo, unos resultados clave cuantitativos que justifican la consecución del objetivo y unas tareas que son las que te ayudan a llegar al objetivo, pues es donde está el reto de poder diseñar unos buenos OKRs. Claro. Y aquí, Javier, ¿tú qué recomendaciones le darías ya a las personas, no solo a las organizaciones, a la hora de plantearse estos objetivos, ¿no? Que pueden ser para tu bienestar o para lo que quieras conseguir dentro de la organización? Bueno, pues Dentro de habría esta muchísimas, confusión. ¿no? Claro. En primer lugar, yo creo que hay que hacer un ejercicio de priorización. Como tenemos que ponernos pocos objetivos y en el corto plazo, no podemos poner ahí todo lo que nos gustaría. No puedo al mismo tiempo ponerme a hacer deporte y ponerme a dieta, porque si como poco, rendiré menos haciendo deporte, ¿no? O sea, no solo priorizar, sino también encontrar un equilibrio entre lo que conlleva unos objetivos que he marcado, ¿no? En la empresa puedo ponerme objetivos muy ambiciosos, pero que luego no cuente con los apoyos necesarios. Por ejemplo, se producen muchas dependencias con el equipo técnico, nosotros lo vemos mucho, ¿no? Todo el mundo quiere digitalizarse, todos los equipos quieren digitalizarse y quieren empezar a hacer cosas, pero todo depende de que el equipo técnico les dé los recursos, les instalen los software o les monte las aplicaciones o las landings o lo que sea, ¿no? Y claro, se generan ahí unas dependencias enormes y al final los equipos técnicos suelen odiar los OKRs porque todo les cae a ellos, ¿no? Parece que todo lo que hay que mejorar y todo lo que hay que conseguir conlleva hacer cosas con la tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que primero hay que priorizar, luego hay que alinear, que al final es el objetivo máximo, o sea, o el resultado máximo que podemos tener si realmente logramos que todos los equipos se alineen con una estrategia única por parte de la organización. Creo que es fundamental involucrar a la gente. Probablemente de los peores errores que podemos cometer es que los jefes diseñen los OKRs, incluso los OKRs de la gente. Aquí el tema de los OKRs personales también es una lucha, ¿no? Realmente la gente cuando se va a involucrar es cuando pueden traducir esos objetivos de empresa y de equipo a su trabajo del día a día, a su influencia real sobre lo que ocurre, ¿no? Muchas empresas dicen que no quieren tener OKRs personales porque les complica mucho todo el tema de seguimiento, pero la gente puede hacerlo por su cuenta perfectamente y es como si lo tradujeses a tu idioma, es entender eso que quiere conseguir mi empresa o mi equipo, cómo puedo traducirlo a mi día a día y ya está, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí hay muchísimas otras cosas que conllevan. Es muy habitual también abandonarlo porque no se empieza a ver resultados en el corto plazo. Está claro que esto es una carrera de fondo, ya que hablábamos de la maratón, pues no vas a ver los resultados en el corto plazo. Lo urgente muchas veces no te va a dejar tiempo para lo importante y entonces tienes que ser consciente de que a la primera OKR no va a funcionar porque vienes de una dinámica normalmente de trabajar por proyectos, por tareas. Empiezas a introducir elementos de calidad dentro de la estrategia, como es OKR, priorizar, poner foco, exigirte mejorar, todo lo que es un proceso de mejora continua no va a ocurrir a la primera, ¿no? No pones como en el tema de Lean, ¿no? No ordenas la fábrica y te crees que va a seguir ordenada toda la vida, o sea, tendrás que ordenarla muchas veces hasta que ya lo normal es que esté ordenada, ¿no? Y hayas introducido pues los modelos necesarios o las prácticas necesarias para mantener el orden dentro de la fábrica o dentro del almacén, ¿no? Claro, porque esto tiene un componente, entiendo, mucho de cambio de comportamientos incluso, ¿no? Y de manera en la que entiendes cómo la organización se tiene que mover, ¿no? Y lo que las personas tienen que hacer para que eso suceda, ¿no? Entiendo que tiene mucho que ver con eso también. Totalmente. Eso al final es lo que en OKR se llaman los superpoderes, que son unos hábitos, unas habilidades que hay que desarrollar y que son específicamente foco, colaboración, responsabilidad y exigencia. Primero poner el foco en los objetivos. Lo que no puede ocurrir es que en una reunión de CFR, un mes después de haber diseñado los OKRs, nadie haya trabajado en los OKRs. Eso quiere decir que no estás enfocado, estabas en lo urgente, no en lo importante. La responsabilidad, bueno, la colaboración que estaría antes,
es que todo esto se hace en equipo. Lo que no puede ser es que de repente el jefe le ponga los OKRs al equipo o que cada uno no comparta sus OKRs con los demás o que no se diseñen los OKRs colaborativamente. La responsabilidad, pues muy relacionado con lo que decía al principio, si nadie ha trabajado en sus OKRs es que no ha asumido su responsabilidad. Y si nadie ha conseguido aportar a sus OKRs a través de esa medición de los resultados clave, o sea, no ha visto que la aguja se mueva, no ha visto cómo el resultado clave pasa de estar a un 10% a estar a un 30% o a un 50%, pues entonces es que no ha asumido su responsabilidad. Y luego la exigencia, que es el más difícil de todos, que es, vale, ya lo has conseguido o has estado cerca de conseguirlo y ahora subes el listón. Estás constantemente intentando mejorar. Hay veces que un OKR se repite a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas que mejorar. A veces lo cambias, pero que hayas mejorado una cosa no quiere decir que no quieras mejorar otras tantas, ¿no? Entonces, esos hábitos de los que hablabas, pues son habilidades que en este caso se denominan superpoderes porque es lo que debería ayudarte a lograr tus objetivos. Estar enfocado. Yo tengo una pregunta, Javi, en relación con el tema de la colaboración, ¿no? Porque cuando oyes hablar a gente que ya está utilizando este sistema, uno de los beneficios, ¿no?, que suelen señalar con más frecuencia es cómo los OKRs, una de las cosas que les ayudan es a que esas prioridades, ¿no?, que reflejan los OKRs pues estén mucho mejor alineadas horizontalmente que lo que conseguían con el sistema tradicional, ¿no? ¿Esto cómo se consigue? O sea, ¿cómo se consigue que los OKRs de mucha gente distinta, jugando roles distintos dentro de una organización más o menos compleja, estén continuamente alineados, además en un contexto en el que estas revisiones se hacen con mucha más frecuencia que en los sistemas tradicionales? Claro. Bueno, creo que la parte de diseño tiene mucho que ver. Hay una cosa que no hemos comentado y es que los OKRs deben ser públicos. Entonces, si el diseño se hace correctamente, de manera colaborativa y se expone públicamente las prioridades de los diferentes equipos, en ese proceso de manera natural debería haber un alineamiento no forzado, o sea, natural, porque al final lo que no puedes poner es un número ahí que otro va a ver que le afecta o que le influye y que le puede generar problemas. Entonces, en el momento en el que tú o tu equipo va y va a poner ahí un número en el resultado clave y el otro se da cuenta, te dirá, oye, que me parece muy bien, pero vamos a hablar de esto porque a lo mejor no lo vas a conseguir porque yo no voy a poder ayudarte o me estás poniendo en una situación de la que yo no voy a poder reaccionar, ¿no? Entonces, si el diseño se hace correctamente, podríamos decir que entre todos estamos diseñando la casa y correspondientemente tendríamos que ver si la estructura de la distribución de esa casa se adapta a nuestras necesidades, ¿no? Y resulta que no hay alguien que quiere el 90% de la casa para él y deja a todos los demás con el 10% y eso genera luego los problemas en el día a día, ¿no? Entonces, primero hacer un diseño de manera colaborativa donde de manera transparente se vaya compartiendo cuáles son esas prioridades y se vaya haciendo un ajuste. Luego habrá que hacer un ajuste ya más forzado, ¿no? Para eso está la figura del OKR Champion, que tiene que conocer los OKRs de todos los equipos, tiene que ver en qué OKRs puede haber sinergias o puede haber conflictos y tiene que hablar con unos y con otros y hacer esa labor de acercamiento, de sincronización o como queramos llamarlo. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta que los OKRs no son definitivos, no están escritos en piedra, no son algo que no se pueda cambiar y que correspondientemente debe ser algo vivo que va evolucionando y que si nosotros teníamos una ilusión o nos habíamos comprometido con algo, pero eso afecta a otro equipo o afecta a otro plan o a determinada circunstancia, no pasa nada por cambiarlo. Tenemos que verlo como algo flexible desde el momento en el que cumplimos bien con los criterios que propone OKR, a partir de ese momento todo ya es flexible, ¿no? O sea, ¿y qué cosas son las que no deberíamos cambiar? Pues las que he ido comentando hasta ahora, pocos objetivos en el corto plazo, objetivos cualitativos, resultados clave cuantitativos y que no sean tareas, bueno, pues que haya transparencia,
trabajar los superpoderes, hacer los FR, pero a partir de ahí, como si decidimos trabajar en ciclos trimestrales o semestrales, si decidimos tener 5 objetivos en lugar de 3 o un objetivo en lugar de 3, si tenemos que cambiarlos, o sea, hay muchas cosas en las que se pueden ser flexibles. Intentemos quedarnos con la esencia y que a partir de ahí podamos ir modificándolo según las necesidades de la empresa. Claro, porque luego, Javier, hay otro tema que normalmente también sale, ¿no?, cuando hablamos de OKRs, que es el tema de las recompensas, ¿no?, de las recompensas económicas, que normalmente cuando pensamos en modelos tradicionales de objetivos, pues muy frecuentemente esos objetivos llevan asociados a algún tipo de incentivo económico. Pero entiendo que en el caso de los OKRs no es así, ¿no? Eso es. Si no es así, ¿por qué no es así, ¿no? ¿Cuál es el motivo que ha llevado, pues, a los padres del OKR, ¿no?, a quienes habéis trabajado y desarrollado este sistema, a decidir que vincular una recompensa económica a los OKRs no es la mejor alternativa? Claro, la razón principal sería que OKR debería buscar motivaciones intrínsecas y el tema económico es una motivación puramente extrínseca que lo haces por el dinero, no lo haces por otra cosa. Yo no quiero decir que cuando lo hagas por el dinero no lo hagas también por otra cosa, pero suele ocurrir que ponemos foco en la recompensa económica y no en las otras recompensas de estar más alineado con el equipo, de sentir el valor que estás aportando con tu trabajo, de entender mejor por qué hacer las cosas, de poder contribuir tú también al diseño de la estrategia, o simplemente por el mero hecho de que la empresa pide que se trabaje de esa manera, y igual que te pide que cumplas con un horario o que cumplas con unos trabajos, pues pide que cumplas con una manera de organizarse, igual que tienes que responder a los correos o que tienes que hacer otras muchas cosas, ¿no? Entonces, el OKR pide que no se vincule con la retribución económica, básicamente porque la gente no lo haga solo por eso. Porque cuando lo haces solo por el tema del dinero es cuando ya empieza a aparecer la picaresca, ¿no? Pues bueno, voy a ver si lo puedo ajustar un poquito para ver si me llevo el bonus, aunque realmente no haya logrado lo que buscaba, o voy a hacer determinada trampa con el problema que eso puede conllevar para los compañeros o para el proyecto. Entonces, se intenta evitar la picaresca y se intenta sacar a la luz pues todos los beneficios que puede tener, que cuando llegues a una empresa, en lugar de decirte lo que tienes que hacer, pues te involucren en la toma de decisiones al respecto de cómo vas a aportar a la empresa, el entender mejor por qué hacen las cosas, que para mí pues es fundamental, ¿no? Yo no entendería llegar a una empresa en la que simplemente me dedico a hacer lo que me dicen y no entiendo para lo que sirve, ¿no? Pues ese tipo de cosas es por las que se pide que no se vinculen los OKRs con la retribución económica. Pero eso tiene un problema, y es que como muchas empresas sí que tienen unos objetivos de retribución variable o tienen una evaluación de desempeño al final del año donde a que se puede decidir si hay un aumento de sueldo o lo que corresponda, ¿cómo hacemos para que todo eso cuadre? Bueno, y para mí la cuestión es que no tiene que cuadrar, ¿no? O sea, están ahí esos dos, tienen que convivir esos dos sistemas. Unos pueden aportar a otros. Claramente OKR aporta la evaluación de desempeño porque al final si has logrado tus objetivos, eso de alguna manera demuestra tu involucración con la empresa, pero hay otras muchas cosas que evaluar en la evaluación de desempeño, ¿no? Entonces, esta puede ser uno más. Y luego está la confusión con los KPIs. Para mí los KPIs pues, son importantes, son interesantes, es una medida del estado en la que se encuentra el desarrollo de tu actividad, de un proyecto, de lo que sea, pero son unas medidas que van a estar ahí siempre y que deberían mejorar, ¿no? A veces que sean más si lo que queremos es aumentar una cosa o menos si lo que queremos es disminuirla, pero no tienen por qué estar siempre relacionadas con un objetivo específicamente, a no ser que sea el de crecer o el de reducir, dependiendo de cada caso, pero los KPIs te dicen más o menos cómo estás, ¿no? Pero los OKRs te dicen dónde tienes que llegar, ¿no? Y es un poco la diferencia.
Claro. En fin, ahí hay todo un mundo y sí. O sea, de algún modo sería, si lo he entendido bien, los KPIs sería como tu cuadro o sea, el cuadro de mandos o donde ves cómo se va moviendo la velocidad del coche. Sí. La diferencia es pues a qué velocidad tienes que ir o en función de qué carretera o de qué camino vayas a coger, ¿no? O qué revoluciones o todo eso ya lo define más lo que son los OKR. Es muy interesante lo que estabas planteando y a mí llevo un rato preguntándome qué papel juega los OKRs y qué relación tiene con el propósito de la compañía del que tanto se habla actualmente, ¿no? Y cada vez está cogiendo más importancia. ¿Hay alguna relación entre el propósito y los OKRs? Desde luego, es fundamental. De hecho, si leéis el libro Mide lo que importa, le da muchísima importancia al tema del propósito. De hecho, los OKRs deberían estar alineados con el propósito. Entonces, podríamos decir que el propósito es el punto de partida. Primero hay un propósito y luego se definen unos objetivos que deben ayudarnos a llegar a la consecución de alcanzar ese propósito, ¿no? ¿Qué ocurre? El propósito, lo normal, si está bien definido, es que nunca se alcanza, ¿no? Porque tiene ese componente aspiracional que también tienen que tener los OKRs, pero podríamos decir que el propósito es necesario para poder alinear los objetivos hacia ese propósito. También el propósito va a inspirar a los OKRs, pero lo que ocurre es que hay muchas empresas que no tienen un propósito y sin embargo sí que quieren tener objetivos porque quieren mejorar, porque quieren cambiar las cosas, porque quieren introducir una cultura diferente. Quizá no han hecho el ejercicio de construir un propósito, pero perfectamente pueden tener OKRs. Entonces, sí, el propósito ayuda mucho, pero no es totalmente imprescindible. Sería ideal, pero claro. no es imprescindible. Dependerá un poco también de la madurez de la organización, de cómo haya nacido, de qué quiera conseguir, del impacto o de momentos incluso en los ciclos de negocio, ¿no? Claro. Sí. Yo para acabar, Javi, porque ya el tiempo se nos va echando encima, sí que me gustaría preguntarte un poco sobre una pieza interesante de este sistema, que es lo que tú has llamado los CFR, ¿no? O sea, explícanos un poquito de esto y por qué es importante para un buen funcionamiento de un sistema de OKRs. Muy bien. Bueno, pues los CFR tienen una dualidad. Por un lado es el cómo hacemos seguimiento y evaluación de los OKRs. Son unos puntos de encuentro, unas reuniones o unos puntos de control en la que vamos a mirar qué está pasando con los OKR. Especialmente vamos a medir los resultados clave, vamos a ver si están mejorando o están empeorando en base al trabajo que estamos realizando. Entonces, como ese punto de control implica que nos juntemos y que hablemos, ¿no? Entonces, que esas son las conversaciones, la C de los CFR. Pero aquí es donde se añade el otro elemento, que es lo que denominamos la gestión continua del rendimiento, que es, ya que nos reunimos y ya que hablamos de nuestras prioridades y de cómo estamos alcanzándolas, introducimos el feedback y el reconocimiento. De manera que estamos haciendo como esa mentorización, ese nuevo modelo de liderazgo, donde no se trata de decir a la gente lo que tiene que hacer, sino ayudarle a conseguirlo y motivarle para que lo alcance. Entonces, en las reuniones de CFR se busca esa dualidad. Por un lado, hacer seguimiento de lo que está ocurriendo con los objetivos, pero por otro lado, ayudar a la gente a que consiga sus objetivos, ¿no? Impulsarles. También tiene mucho que ver con el desarrollo profesional. Tendríamos que intentar que los OKRs fuesen un reflejo de cómo la persona contribuye a la organización y correspondientemente cómo esa persona puede ir desarrollándose y puede ir mejorando dentro de esa estructura, ¿no? Entonces debería los CFR servir para ambas cosas, ¿no? Y también en esa parte más de desarrollo profesional, el desarrollo de los superpoderes que hemos comentado. En los CFR deberían salir a reducir si realmente estamos enfocados, colaborando, asumiendo la responsabilidad y exigiéndonos mejorar. Entonces, por eso es tan importante, porque es como si tuviésemos un entrenador, ¿no? Antes hemos hablado del tema deportivo, bueno, pues el objetivo puede ser ponerme en forma y para conseguir ponerme en forma siempre va a venir muy bien tener un entrenador, no solo hacer un entrenamiento, sino tener un entrenador. Eso sería el símil.
Vale. Y ahí entiendo, claro, que el rol de los managers es fundamental, ¿no? Para funcionar con este nuevo sistema, los managers necesitan también evolucionar en sus comportamientos y adaptarse a esta nueva manera de trabajar los objetivos, que a veces se aparta un poco de la tradicional, en la que a lo mejor se establecían objetivos clásicos, ¿no? A principio de año y adiós muy buenas hasta que terminaba el ejercicio. Claro, el manager se convierte en un coach, ¿no? En un entrenador que acompaña a la gente, no le dice a la gente lo que tiene que hacer, sino que les acompaña. Es cierto que el entrenador, visto desde el punto de vista deportivo, pues sí que puede ayudarte a establecer unos entrenamientos y demás, pero no debería decirte, debes correr esta carrera, ¿no? O no debería decirte, tienes que hacer estos tiempos, sino debería ayudarte a decidir al respecto, en base a tu forma física, cuáles son los retos que te puedes poner, ¿no? Entonces, al final es alguien que te ayuda a tomar decisiones en el ámbito profesional. Eso es a lo que deberíamos tender. Por eso se parece mucho en el ámbito Agile, pues a un Agile Coach, a un Scrum Master, es una mezcla, ¿no? Y bueno, es lo que nosotros llamamos OKR Champion y que a veces no tiene por qué ser el manager, puede ser una persona del equipo que asume esa función. Claro, porque el OKR Champion, y ya para acabar, ¿es una figura o son varias figuras? ¿Está dentro de un área concreta de la organización? ¿Notas un poco de pistas de esta figura que aparece en esta nueva manera de organizarse? No hay una estructura tan definida como en Scrum, donde claramente se ve la diferencia entre un Product Owner y un Scrum Master, y luego además hay un Agile Coach. Por eso quizás se parece más a un Agile Coach, ¿no? Es que en Scrum no nos dicen cuántos Agile Coach tiene que haber por equipos o sea, sabemos que tiene que haber esa figura de dinamizador, facilitador, divulgador de la metodología dentro de la organización. Y correspondientemente en el caso de OKR, podría haber un OKR Champion por equipo. Ese OKR Champion podría ser el manager del equipo, pero también podría haber un único OKR Champion para toda la organización y que ese OKR Champion forme parte del equipo de gestión del talento, del equipo de dirección. Eso no está tan definido. Claro, que podría dar hasta para una persona full time, simplemente para asegurar que todo esto funciona, ¿no? Debería, claro, sí, porque bueno, el OKR Champion puede aportar muchas otras cosas, no solo trabajar en la parte de OKR, puede aportar mucho a la hora de todo lo que es el tema cultural dentro de la organización. Claro. No, pues bueno, yo creo que por mi parte ya simplemente darte las gracias, Javier. Podríamos estar, como casi siempre decimos, horas hablando contigo de todo esto, porque bueno, es algo que ya lleva años, como tú bien exponías, pero que sin duda vamos a ver cada vez, creo que más en las organizaciones aparecer, ¿no? Y darte las gracias por haberte pasado por este episodio que hemos tenido hoy. Sí, comparto las reflexiones de Rafa. La verdad es que ha sido un verdadero placer, Javi, y nos quedamos con ganas de repetir. Nada, pues encantado por mi parte y enhorabuena también a vosotros por el trabajo que estáis haciendo para dar a conocer todos estos modelos relacionados con el talento. Así que muchísimas gracias. Un placer, hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Para no perderte ninguno de estos episodios, recuerda suscribirte en tu plataforma preferida. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y muchas más. Además, para seguir informado sobre el futuro del trabajo, puedes seguirnos en las redes sociales y en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.